¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Mundo Natural. Les invitamos a que se queden a partir de ahora con nosotros, a que prueben, si no nos conocían antes, a estar 30 minutos. Con 30 minutos nos bastan para darles las mejores claves para sentirnos mejor, para saber qué tipo de nutrición deberíamos incorporar a nuestro día a día. También conocer por qué las grasas saturadas no deberían estar en nuestra dieta y qué otro tipo de grasas sí deberían estar en nuestra dieta. Yo sé que hay muchísima información a través de las redes sociales, de internet, no sé si ya de la televisión menos, que hacen a veces que dudemos, que no sepamos elegir, que no sepamos saber si leche buena, leche mala, grasas buenas, grasas malas, y uno ya no sabe ni qué hacer. Bueno, pues les invito a que se queden esta media hora porque nuestros expertos nos lo cuentan sencillo, nos lo hacen sencillo y además lo van a entender a la perfección. Es lo bueno que tenemos con los profesionales con los que trabajamos. Uno de ellos, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien. Aquí hablamos de forma diferente de cómo trabajar esos problemas que más nos preocupan. Y a raíz de hablar de las grasas, pues es interesante. Te interesa, ¿verdad? Este tema relacionado con las grasas. Las grasas, hay grasas esenciales que no fabricamos internamente. Son dos concretamente. Solamente no podemos fabricar dos grasas. Vale. Una son los omega 6. ¿Cuáles son los omega 6? Son los ácidos grasos o la grasa que se obtiene de las semillas. Básicamente es omega 6. Y el omega 3, que su fuente principal son las algas, y los pescados que consumen algas son los que más alojan omega 3 en su grasa. Entonces, estos dos son los ácidos grasos esenciales, el 6 y el 3. Todo lo demás, omegas, los podemos fabricar en nuestro organismo internamente, por lo tanto, no son prioritarios. Los otros, que estaríamos hablando del resto de numeración, esto nunca te lo he preguntado. El otro sí, omega 5, omega 7, ¿el 9? omega 9, sí, todos estos Vale. son omegas que podemos fabricar internamente, por eso, para mí, no son prioritarios en la dieta. No, claro. Ahora, entre el omega 3 y Sí. el omega 6, también tenemos que saber que tienen sus particularidades. El omega 6, por ejemplo, es un omega que consumimos con mayor facilidad que un omega 3. El omega 6 lo encontramos muchas veces en los productos vegetales, lo encontramos en las semillas, lo encontramos básicamente en los productos preparados. Ya si viene con aceite de girasol, por ejemplo, ya eso es omega 6. Entonces es interesante saber que cuando tú tienes exceso de omega 6 en tu organismo, este puede ser un enemigo. ¿De la inflamación? Entonces, ojito, porque puede estar detrás de muchos procesos relacionados con la inflamación. ¿Por qué? Porque estimula los leucotrenos, los trombosanos, estimulan también las prostaglandinas proinflamatorias, y esto hace que entonces nuestro organismo tenga una mayor predisposición a la inflamación. Sobre todo esa inflamación de bajo grado, que cuando tú la tienes por ahí, un ambiente proinflamatorio en tu organismo, cuando hay algún proceso que aporta inflamación, multiplica por 2 o por 3 ese proceso, esa inflamación en el organismo. Entonces, eres una persona que tiene peor pronóstico ante una patología por la condición de preinflamado con que tú comienzas ya. Tienes ventaja en la inflamación. Entonces, es interesante. El punto de partida ya está un poco ese ambiente lastrado. proinflamatorio lo tenemos que trabajar y disminuir el consumo de omega 6 en personas que tienen esos problemas de dolor. Esto no es raro. Aumentan las unidades del dolor, crecen unidades del dolor, incorporan centros a las unidades del dolor, porque hay muchas personas que conviven con dolor. Pues posiblemente en la dieta tengas un factor, y ese ambiente rico en omega 6 pues está detrás de esos problemas proinflamatorios. No es difícil, Adrián, ¿eh? Esta situación que estás describiendo, como dices, es bastante habitual y ha crecido en los últimos tiempos, esa proporción entre los grasas que hacen que la inflamación y el dolor crezcan. Pues mira, Lucía, fíjate que vamos a incluir dentro de este grupo de la inflamación y el dolor, vamos a incluir también los alérgicos, las personas que tienen sensibilidad, las personas que tienen migraña. ¿No? Sí. El ambiente de estas personas también es una superactivación de los mastocitos, que son las células que fabrican esos leucotrenos, trombosanos, histamina, prostaglandina.
Entonces, estas van todos en el mismo paquete. Esas células fabrican todos estos elementos que participan y modulan activamente en la inflamación. Por lo tanto, también las personas con alergia, las personas con migraña, disminuyan el consumo de omega 6 porque puede ser un factor. Muchas veces dicen, ¿hay más contaminación en el ambiente? Es posible que sí, es posible que no. No en todos los sitios por Los igual. antígenos cada vez son más potentes, es posible, pero mira lo que estás haciendo con la dieta porque tú puedes potenciar ese efecto proinflamatorio y rico en histamina que está detrás de estos procesos. Entonces, lo ideal es invertir la proporción, porque pues, si hablamos de proporción, tienes que saber que por cada omega 3 que nosotros consumimos 25 omega 6. Y si hemos dicho que el omega 6 es proinflamatorio, entonces nuestra población... ¿Y compite con el omega 3? Todos los omegas compiten. Todos los omegas con lo compiten. cual, claro. Pero bueno, en este caso ¿Sí? es importante suprimir el consumo de omega 6, aumentar el consumo de omega 3. ¿Por qué tenemos que aumentar el consumo de omega 3? El omega 3 trabaja como un antiinflamatorio. O sea, el Si efecto como mismo el contrario. omega 6 proinflama, Sí. el omega 6 desinflama. O lo ¿Por previene. qué? Activa una serie de vías para controlar la inflamación. Las vías de las protectinas, resolvinas, maresinas, son proteínas que son responsables y se comportan como antiinflamatoria, controlando la proporción de algunos macrófagos que son los responsables, los T2 sobre todo, de controlar todo lo que es el proceso proinflamatorio que puede haber en el organismo, incluso en un ambiente de obesidad, porque las personas obesas también fabrican esas moléculas mediadoras de la inflamación y el dolor. Por eso esas personas que tienen obesidad, siempre el pronóstico es peor en cualquier enfermedad. Si vas a las articulares es peor, si vas a las metabólicas es peor, si vas a cualquier proceso, la obesidad es un inconveniente. El inconveniente es porque creas ya de por sí un ambiente proinflamatorio. Entonces es curioso, es interesante. Buscar un efecto más antiinflamatorio es consumir más omega 3. El omega 3 se puede medir en sangre, como mismo tú mides la vitamina D, como mismo mides el hierro. Hay también un marcador que es el índice de omega 3. Un índice de omega 3 de 4 nos está indicando de que tienes riesgo de tener enfermedad Habrá que insistir en las analíticas, Adrián. Y enfermedad también del sistema nervioso. ¿Y es un predictor? Es decir... Sí. Ya si tú vienes con un 8 en el índice omega 3, tú tienes problema cardiovascular y tú tienes problema de nervios, psicoemocional, problemas de estabilidad emocional. Entonces es interesante. Es un marcador que es caro. Por eso no entra dentro de los parámetros más buscados en la seguridad social, pero sí que existe. Entonces es interesante en este sentido consumir más algas, consumir más pescado azul. Los de calibre pequeño tienen menos probabilidades de tener metales pesados porque están en los primeros eslabones de la cadena alimentaria, por lo tanto son mucho más limpios. Que otros dicen, es que hay mucha contaminación en el mar, pues vete a los pequeñitos, no te vayas al atún. El atún se ha comido ya antes a todo hasta la caballa. Todo lo que venía, por lo efectivamente. tanto, es muy interesante irte a los pescados pequeños, de talla pequeño, que esos son los que menos metales pesados tienen. Entonces, y la suplementación. Hemos evolucionado muchísimo en el mundo de la suplementación y cuando hablamos de los omega 3 vamos a enseñar también a nuestros espectadores a saber elegir los omega 3 o por lo menos diferenciarlos. Venga, vale. Básicamente, esas perlas de omega 3 que si la mira es como si fuera una pepita de oro porque es dorada, muy brillante, eso es una cápsula que dentro lleva el omega 3, ese aceite, y ese aceite, toda la perla no es el aceite, porque si la perla tiene 250 miligramos y tiene capacidad para 500, tiene también un disolvente. Entonces el aceite está disuelto sobre una sustancia básica que es su disolvente. El aceite no se disuelve en agua, por lo tanto lo que hay dentro de la perla no es aceite con agua, lo que hay dentro de la perla es aceite con una base etílica o alcohólica, porque el alcohol se disuelve en agua o se disuelve en su propia grasa. Esto es interesante. ¿Cuándo sabemos que un omega 3 es base etílica? Cuando te dicen toma el omega 3 con la comida. Vale.
porque el alcohol es un solvente bueno, pero no es un transportador de los omega 3. Y necesita el y alimento, necesitas que ¿no? el alimento, que la dieta incorpore el transportador, Me que no es más acompaña. que una molécula de glicerol. Entonces, este es el transportador de los omega 3. Se absorbe muy bien en el organismo, pero necesitas un transportador. Sin embargo, los omega 3, base glicerol, es decir, disuelto en su propia grasa, el glicerol es el transportador de los omega 3. Y tiene más lógica, Entonces, ¿no? Que sea su propia grasa, lo además. puedes tomar en cualquier momento del día porque ya lleva incluido su transportador. Por eso cuando hablamos de omega 3, hablamos de óleo omega 3 EPA ¿El equipado? y óleo omega 3 DHA. El no equipado. Cuando utilizamos el óleo omega 3 EPA, lo utilizamos cuando hay problemas cardiovasculares y relacionados con la inflamación y el dolor. Vale. Entonces, este es el omega de elección en esos casos. Y cuando utilizamos el óleo omega DHA, cuando queremos trabajar sistema nervioso, nutrición, puede llegar a representar hasta el 60% de la grasa cerebral o de las neuronas. Por lo tanto, todo lo que sea cerebro, polo posterior del ojo, oído interno, nervios periféricos, todo eso es omega 3 DHA. Por eso es muy interesante. Funciones cognitivas, relajación de los nervios, buena circulación de los nervios, elegimos el DHA. Y si tenemos, que esto suele ocurrir lo contrario, el colesterol bajo. El colesterol bajo que también es un problema, es muy interesante. En el colesterol bajo yo tomaría, por ejemplo, yo utilizaría el EPA. Es más enfocado, lleva las dos fracciones de los omega 3. El EPA lleva el EPA al 56% y el DHA al 30 y tanto por ciento. Sin embargo, el DHA está al 95%. Y de EPA puede llevar un 3, 4, es muy poquito, entonces es prioritario. Entonces, somos de las pocas casas que trabajamos los omega 3 de esa manera, enfocados más a EPA, más a DHA, según la patología que te encuentres. Un poco, ¿no? Más las necesidades del cliente. Hay que decir que el que más se vende es el DHA. No sé por qué nuestro público ha captado el mensaje del sistema nervioso, porque también es curioso, con el DHA tú puedes sintetizar el EPA, pero con el EPA no puedes sintetizar el DHA. No es una reacción reversible. Entonces, por eso es muy interesante y muchas personas dicen, yo tomo DHA. El óleo omega 3 DHA es uno de los productos más vendidos de omega 3. Bueno, pues qué importante el saber distinguir, qué importante saber cómo funciona nuestro organismo y cuáles son las necesidades básicas, porque parece que no, tiene omega 6, fenomenal, fenomenal, sí, pero esa proporción que nos hablaba Adrián es importante. Y hagan cuenta de cómo están en su dieta tradicionalmente, habitualmente cada día, y ya verán cómo excedemos la cantidad de este tipo de grasas, que siendo importantes, las hacemos, como digo, excesiva. Bueno, más cosas que queremos hablar hoy. Hoy el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, nos quiere hablar de las cistitis o infecciones de orina de repetición, porque a veces tenemos una idea equivocada de dónde proceden, cuál es la causa y cómo tratarla para que desaparezcan, para que no se cronifiquen. Hablaremos también con Beatriz de la Torre, nuestra experta en cosmética natural. Y hoy salimos al campo, me llevo de paseo a Adrián, me encantaría, de verdad, ¿te imaginas que esto se convirtiera, no sé si en un bosque para encontrar esas plantas que nos encantan y de las que aprendemos tantísimo? Se llama, te voy a dar el nombre más común, más, bueno, de andar por casa, hierba lechera, polígala. ¿La conocías? No. Es bastante desconocida. Bueno, se usa la raíz y la planta entera en forma de decocción, infusión, extracto, tintura. Se usa sobre todo como expectorante. Se recomienda para bronquitis, asma, catarros y gripes, es decir, que abre el sistema respiratorio. Contiene saponinas. Esto no es lo que tiene la lenteja. Sí. Pero, ¿Que genera jabón en el intestino? Sí, es una proteína que tiene tendencias al timpanismo y eso, pero tienes que ver la proporción de las saponinas o cómo la clasificas. No todas igual, no todas las saponinas exactamente va a actuar igual en el organismo. Pues tiene saponinas, poliósidos, invertina, sacarósidos y la raíz contiene gaulterina, monotropina y poligatolol.
Sí, esto suena Jope. todo a una planta amarga. Amarga. Esto suena a una planta, como tú bien dices, que tiene un efecto expectorante. Sí, Lo que hace estimula es además la secreción láctea, la mover hierba los lechera. cilios, Sí. mover el músculo liso de esos bronquiólogos, desprender un poco de todo mucosidad. lo que es los bronquios, la mucosidad, de un efecto más expectorante, eliminación. Eso son aceites, Como básicamente. Neumosan, ¿no? Exactamente, es un producto que nosotros utilizamos para las vías respiratorias, es precisamente el Neumosan. Es un producto a base de aceites de pino, de orégano, que son más bien calentitos por este tipo de sustancias que contienen, y una de las funciones que tiene es estimular precisamente los cilios. Los cilios en las vías respiratorias, que son prolongaciones de las células que tapizan el sistema digestivo, cada una tiene aproximadamente 120 vellosidades. Esas vellosidades son como radares, captan cualquier sólido que entre al sistema respiratorio y tiene que ver con todo lo que es la limpieza, la salud y el buen funcionamiento del sistema respiratorio. Cuando estos cilios desaparecen, involucionan, entonces tenemos eso que se llama como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, porque entran sólidos, entran muchos elementos que entonces hace que el pulmón no lo gestione bien. Entonces, para evitar, para hacer limpieza, saneamiento y estimular estos cilios, estos aceites esenciales, estas plantas que tienen aceites esenciales calentitos, esos aceites esenciales que son como más amargos, pues le vienen muy bien al sistema respiratorio, al hígado. Entonces es interesante en este sentido el desarrollo de suplementos para las vías respiratorias, que casi nunca hablamos, pero es una buena forma de ayudar a hacer una limpieza en las vías respiratorias. A darles un empujoncito que a veces... Se habla de lo que estamos respirando en las grandes ciudades, se habla de la contaminación que hay. Todo eso, el pulmón es el responsable de filtrarlo. ¿Y por qué no lo ayudamos? Si hacemos efectos diuréticos, si hacemos trabajo... Es verdad, nos olvidamos hacerlo con ese para concepto. el hígado, para el intestino, pulgamos, lo que sea, como quieras llamarle. Pues las vías respiratorias también necesitan ayuda. Y el Neumosan puede convertirse en muy buen aliado tomando una cápsula después de desayuno con medicina. ¿Qué tiempo lo podemos hacer? Un par de envases. Yo pienso que puede ser interesante. Y incluso la gente que de normal en invierno suelen tener estos procesos, no esperes al proceso, sino prepara tus pulmones, tus bronquios, ¿no? Para además, que lleguen de mejor manera. Estos, de cara al invierno, como tú bien lo dices, que tiene su lógica, estos aceites esenciales son bastante antisépticos, controlan la población de microorganismos. Entonces, es una buena forma de hacer depuración, limpiar y proteger, preparar condiciones para que desde el punto de vista inmunológico esa mucosa, esas vías respiratorias, pues sean más eficientes, porque tienen un sistema linfático, un sistema linfoide específico para generar anticuerpos, pero tiene que estar despejado. Pues un suplemento como el Neumosan, problemas respiratorios, pues necesitamos controlar también el biorritmo pulmonar. La Q10 Plus se convierte en muy buen aliado para el biorritmo del pulmón. Por lo tanto, hay recursos que nosotros no lo hablemos muchas veces también porque entramos en temas que son más frecuentes, no aparquemos las vías respiratorias. Bueno, que son importantísimas. Esta planta nos ha venido ¿cómo se llama? ¿Lechoso? Se llamaba la hierba lechera polígala. La hierba lechera. Esta nos ha venido muy bien para hablar del pulmón. Bueno, pues hemos hablado del pulmón, seguimos hablando, seguiremos hablando de muchas otras cosas, pero quédense con el número de teléfono de información y pedidos, también de asesoramiento, porque esto mismo que nos explica Adriano lo puede explicar cualquier miembro del equipo de Mundo Natural. 914460000. También en cada una de las parafarmacias está el equipo disponible, en Madrid, en Valencia, en Alicante, en las parafarmacias del Corte Inglés, también a través de la web www.parafarmaciamundonatural.es y en la aplicación móvil que ya la tienen pues dispuesta y a punto para que se la pueden bajar. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Valencia, calle Gran Vía, Ramón y Cajal 25 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000.
Hablamos de un tema que preocupa y ocupa a muchas mujeres, sobre todo las infecciones de orina de repetición. ¿Por qué una vez entrada en la dinámica somos incapaces de salir de esas infecciones? Bueno, pues las claves nos las da nuestro doctor Domingo Pérez León. Hola amigos, en el día de hoy les quiero hablar de las infecciones urinarias. Son muchas las personas, sobre todo mujeres, que sienten y perciben a lo largo del año pues multitud de infecciones urinarias de repetición. Porque bueno, tener una infección al año, bueno, toma un antibiótico y no pasa nada, ¿no? El problema lo tenemos cuando esas infecciones pues se producen una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes. Claro, esto obliga a tomar grandes cantidades de antibióticos y el consumo de antibióticos de forma reiterada y continuada en el tiempo pues tiene también sus efectos secundarios. Entonces, cuando queremos abordar los problemas de infección urinaria, tenemos que recordar lo siguiente, que el 95% de las infecciones de orina se producen por una bacteria llamada Escherichia coli, coli de colon. Esto significa que es una bacteria que procede directamente del intestino. Y un grupo que correspondería al 5%, la Klebsiella, ciertas bacterias que vienen también a nivel intestinal, pues corresponderían al 5%. Pues bien, si pesamos nuestra flora intestinal, el 99% de las bacterias que tenemos a nivel del intestino son bacterias buenas, bacterias saprofitas, bacterias amigas, y el 1% son bacterias malas, pero que no son tan malas tampoco como decimos, porque también cumplen con ciertas funciones fisiológicas. El problema aquí lo tenemos cuando ese 99% de bacterias buenas disminuye. Ahora veremos por qué puede disminuir. Entonces es cuando aumentan las bacterias malas, y estas bacterias malas, por mecanismos de inducción, por mecanismos también por vías linfáticas, pueden llegar, en este caso, al tracto urinario inferior, produciendo y provocando estas infecciones urinarias de repetición. Pues bien, sabemos que son múltiples los factores que pueden alterar, que pueden perturbar el funcionamiento, el equilibrio de nuestra flora intestinal, y sabemos que la toma de antibióticos, y cuando hablo de antibióticos no hablo solo de los que compramos en la farmacia, sino también antibióticos que entran de forma oculta a través de los alimentos que consumimos en el día a día. También ese glisofato, ese herbicida que se aplica en los terrenos de cultivo para evitar que crezcan malas hierbas, pues ese glisofato puede pasar directamente a través de la cadena alimentaria y llegar directamente a tu intestino y producir, como herbicida que es, una destrucción de tu flora intestinal. También ciertos medicamentos antiinflamatorios, anticonceptivos también por parte de la mujer pueden tener un efecto perturbador en el equilibrio de la flora intestinal. Por ese motivo, cuando queremos tratar de forma más integrativa los problemas de infecciones urinarias de repetición, pues lo primero que indicamos es aportar preparados prebióticos y probióticos. Recordamos que el prebiótico son los fruto-oligosacáridos que nutren y alimentan al conjunto total de nuestras bacterias, y los probióticos son las bacterias propiamente dichas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos aportar un pre y un probiótico? Pues para que ese 99% de las bacterias buenas, saprofitas y amigas del intestino estén en esa proporción, porque recuerden que cuando bajamos la flora buena, automáticamente aumenta la mala. Y es esta flora mala, cuando está en sobrecrecimiento, la que tiene capacidad de producir infección urinaria. Pero claro, a veces nos vienen pacientes a la consulta y ya vienen con la infección en curso, que produce escozor, quemazón, malestar a nivel del área urinaria. Pues bien, aquí deberíamos de aplicar preparados que aportan antibióticos, pero sobre todo naturales. Y el arándano rojo americano es muy activo
frente al Escherichia coli, pero sin embargo no es tan activo a otro grupo de bacterias, como la Klebsiella, por ejemplo, y entonces necesitamos de otra planta que sí se activa al otro grupo de bacterias. Y hemos encontrado que el hibiscus tiene una acción directa en el grupo de bacterias que el arándano rojo americano no puede interactuar. Pues bien, preparados que aportan este preparado, el arándano rojo americano y estas plantas con acción directa sobre la vejiga estarían muy indicados para eliminar como antibiótico natural estos microorganismos que pueden producir estos síntomas. Pero también podemos potenciar el sistema inmunológico a nivel global con preparados que aportan el calostro, la alcachofera, la alcachofera, también preparados como el ácido elágico, que actúa también con una acción antioxidante, preparados como la Chinacea purpúrea, pues son preparados también con acción inmunoestimulante que pueden ser muy útiles para potenciar globalmente el sistema inmunitario. Y que no se les olvide, hay que revisar los niveles de vitamina D, porque se ha visto que estas personas que tienen infecciones repetitivas en el tiempo suelen tener bajos los niveles de vitamina D. Un apoyo nutricional con vitamina D3 de 4.000 unidades internacionales diarias también estaría indicado en combinación con el resto de preparados para evitar estas infecciones urinarias de repetición. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Tiempo para cuidar ahora el cuerpo por fuera, es decir, para cuidar la piel, uno de los órganos más extensos, y la mejor manera, pues como siempre nos recomienda Beatriz de la Torre. Candela desde Madrid nos pregunta acerca de nuestra agua micelar. ¿Qué propiedades tiene con respecto a otras aguas micelares que hay en el mercado? Pues bien, Candela, te voy a comentar. Por un lado, el agua micelar de Mediterráneos tiene la propiedad que tiene prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos son polioligosacáridos que sirven de alimento para las bacterias favorables que tenemos en nuestra piel, con lo cual aumentamos la inmunidad de nuestra piel y la función barrera. Por otro lado, también tenemos ácido hialurónico en nuestra agua micelar de tercera generación, que lo que hace es hidratar nuestra piel, aumentar la síntesis de fibroblastos y aumentar el propio ácido hialurónico de nuestra piel. Es muy importante que cuando nos apliquemos el agua micelar luego no la retiremos porque sigue haciendo efecto. Os voy a explicar también lo que es una micela. La micela es una esfera que está disuelta en una solución acuosa que en la parte interior tendría la parte hidrófoba y atrapa la suciedad, con lo cual al pasarnos el disco desmaquillante pues queda ahí retenida toda la suciedad de la piel. Es muy importante pues, desmaquillarnos o aplicar el agua micelar por el día para quitar la suciedad que tenemos acumulada del sebo de por la noche, y por la noche pues, si nos hemos maquillado o tenemos también suciedad acumulada o polución de por el día. Es muy recomendable 2 o 3 veces al día. Limpia, tonifica e hidrata de la forma más natural con el tratamiento micelar Posidonia. Su tecnología aumenta en más de un 282% la producción de ácido hialurónico en 48 horas. Y los prebióticos eliminan imperfecciones y reequilibran la microbiota de la piel. Luz y juventud en tu rostro. Mediterráneos, de las profundidades del mar a tu piel. Muchísimas gracias, Beatriz, por todo lo que nos cuentas y todo lo que nos cuidas. Lo mismo, Adrián, muchísimas gracias por cuidarnos tanto y ser tan paciente al explicarnos tantas cosas. Gracias. Gracias. Y también a todos ustedes por acompañarnos. Como ven, se nos pasa enseguida, pero aprendemos también muchísimas cosas, así que les esperamos en una próxima edición de Mundo Natural. Hasta entonces, cuídense mucho.